Muy buenas tardes, tengan a ustedes amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús. Un cordial saludo de parte de su amigo y servidor Mario Alberto Ortiz, como siempre en cada oportunidad que Dios nos da en compartir una cápsula reflexiva en base a la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios sobre todas las cosas porque hasta este día Dios nos ha ayudado. Amigos y hermanos, como les digo, me da gusto saludarles y esperando en Cristo Jesús que todos ustedes estén bien, caminando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra, porque sabemos de antemano que a pesar de las situaciones que estamos viviendo actualmente, tenemos esa confianza y esa esperanza que solamente Cristo nos puede dar a través de su palabra, a través de la oración y a través de su Santo Espíritu, nos guía a hacer lo correcto. Por el cual yo le sigo invitando a usted que no deje de orar, no deje de buscar a Dios en su palabra, en el Evangelio, y que solamente Cristo, como el buen pastor, lo guíe a usted a hacer lo correcto conforme a su voluntad perfecta. Recuerde que la Escritura nos enseña muy claramente que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y en estos 7 minutos de reflexión yo les quiero compartir algo, porque viendo el pasaje bíblico de cuando Jesús estuvo en las tentaciones en el desierto, hay una parte bíblica que me llama mucho la atención y del cual su servidor siempre ha considerado en aquellas partes donde hemos ido a predicar el Evangelio, donde hemos hablado, el por qué cuando Jesús tenía hambre, vino el tentador, vino el enemigo de nuestras almas y tentó a nuestro Señor Jesucristo al decirle estas palabras: si tienes hambre, ten estas piedras y conviértelas en pan. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor, hermanos? Miren, dándole la gloria al Señor, la Biblia nos enseña muy claramente en el capítulo 4 de Mateo, en esta versión internacional, dice: el tentador le dijo al Señor, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo le respondió y les dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le voy a decir algo. De toda palabra es aquí en la palabra bíblica, la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, del cual nosotros debemos seguir constantemente en oración, pero también escudriñando la Escritura, como dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque aquí encontrará la salvación. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras? Porque a veces nosotros como humanos, y Él en ese momento era humano, sintió la necesidad de comer alimento sólido, alimento físico. Pero mire, hermano, cuando tenía necesidad nuestro Señor Jesucristo en ese momento, Él sabía, tenía que vencer al tentador con la misma palabra de Dios, porque el tentador le estuvo tentando con la palabra y el Señor Jesucristo le respondió con la misma palabra. Entonces, si nosotros tenemos alguna tentación o caemos en alguna tentación, inmediatamente en ese momento debemos de clamar a Dios y decirle: Dios mío, ayúdame, dame fortaleza, dame sabiduría y dame de tu palabra para poder enfrentar la tentación. Pero bueno, lo más importante aquí es que nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que no solo de pan vive el hombre. Y mire, hermano, dice la palabra del Señor que vendrán días, pero vendrán días donde habrá escasez de pan. Y cuando digo la escasez de pan es escasez de la palabra de Dios. Muy claro, el profeta lo dijo muy claramente cuando Dios les dijo que vendrán días donde habrá escasez de pan, pero pan de la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Por qué en muchas partes no se ven las sanidades, los milagros del Espíritu Santo a través de aquellos lugares donde se congregan los cristianos? ¿Por qué, hermanos? Porque miren, indignamente están compartiendo el pan, pero sin conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y me voy ahorita a la primera carta de Corintios, capítulo 11, donde especifica precisamente la cena del Señor, el apóstol Pablo. Pero mire, hermano, yo quiero ir más allá de lo secular, porque esta parte bíblica nos enseña lo que es la cena del Señor. Y la cena del Señor
no solamente es secular, no solamente es física, no solamente es sólido, es también espiritual. Mire, versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios dice así: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Todo aquel que toma y practica indignamente, comparte del pan espiritual, y estoy hablando del pan espiritual, que es la palabra de Dios, peca contra el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque está tomando indignamente lo que es la palabra de Dios y no está en ese momento compartiendo el mensaje conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué dice más adelante? Así que cada uno, y dice aquí el Señor muy claramente, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. O sea, no es en el sentido figurado, en el sentido secular. Estamos hablando en el sentido espiritual. Antes de que usted comparta un mensaje, antes de que usted hable del evangelio, tiene que autoexaminarse totalmente cuál es su condición espiritual en ese momento. Porque dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Versículo 30, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, pero que coma la palabra de Dios, que comparta la palabra de Dios en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Quiere decir que cuando indignamente compartimos la palabra de Dios y queremos estar encima de otros, queremos tener la razón, queremos tener toda la atención en ese momento, quiero que sepa usted que la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. El compartir el pan indignamente es cuando la persona que está hablando y exponiendo el mensaje habla para sí mismo, no habla para la gloria de Dios. Hay que exaltar y levantar el nombre de Jesucristo, que Él fue el que pagó en la cruz del Calvario, hermanos. Pero bueno, espero que hayan entendido este pequeño mensaje. Ya me pasé de los 7 minutos, pero sea la voluntad del Señor, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Y hermanos, comamos dignamente el evangelio, el pan de vida, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amigos y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas y que el Espíritu Santo los guíe a hacer lo correcto. Vivimos tiempos difíciles, pero la promesa del Señor es muy claramente que un día vendrá por su iglesia, que esté lista, santificada y sin mancha. Así que, hermanos, sigan adelante, sigan en oración, sigamos hablando del evangelio. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Saludos.